vamos a hablar de unas cuantas cosas acerca de esto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir armando todo esto, ¿no? Como todo en la matemática. Lo primero que vamos a aprender es esto. ¿Alguna vez has visto esto? O por ejemplo, me está gritando que es un 3. No. No. O sea, sí es un signo de exclamación, pero nosotros lo vamos a utilizar ahorita para hacer una operación que se llama factorial. El factorial de un número es, por ejemplo, sea n un número dentro de los naturales, el factorial de n que denotamos. Cuando decimos denotamos es como decir que señalamos, que lo señalamos como n así, es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, así hasta que llegamos a 3 por 2 por 1. Esto es el factorial de un número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el factorial de 5, pues el factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, pues 120. Entonces el factorial de 5 es 120. ¿Sí? Ajá, de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, si yo te doy el factorial de 3, pues es igual a 3 por 2 por 1, y esto es igual a 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces, el factorial de 3 es 6. ¿Sí? Esto es el factorial de un número. ¿Por qué te explico esto? Porque ahorita lo vamos a utilizar para, resolver unos problemitas que se nos van a atravesar. 1. ¿Y el factorial de 0, tú quién crees que sea? No. No, no es 1, no. Es 1 también. Porque nos conviene. A ver, a veces en las ¿Mande? No. De hecho, en la definición de factorial se acuerda ya que el factorial de 0 es 1. Yo no lo puse allá arriba, pero el factorial de 0 también es 1. Eso viene incluido en la definición. ¿Por qué? Porque nos conviene en ciertas ocasiones que esto sea verdad. Porque si no es verdad, nos complicamos mucho nuestra existencia. Entonces, para no complicarnos tanto la vida, decimos, pues esto se va a cumplir. Y ya no nos fijemos tanto en por qué, sino en que nos va a funcionar en esta ocasión. Nada más que, ojo, hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, no creas que las matemáticas son tan cuadradas como nos lo hacen creer. También hay veces en las que decimos, híjole, como que esto no va a jalar bien, entonces pues vamos a decir que es así y ya, ¿sí? Sí, sí, hay cosas así. Y bueno, también depende, ¿no? De en qué lugar de las matemáticas estemos hablando. Si yo hablo, por ejemplo, ciertas cosas se van a cumplir en un lugar y otras cosas no se van a cumplir en otros lugares. Entonces, pues hay que tener cuidadito con eso. Ok. Entonces, ¿para qué quiero el factorial? Lo voy a utilizar para
definir unas cosas. Hola, ¿me oyes? Sí, de pronto yo también comencé a oír mi propia voz. ¿Me oyes? Es que oigo a veces más mi voz que la tuya. Bueno, creo que ya pasó, creo que ahí se nos cruzaron unos cables. Bueno, ¿ya está todo bien? Sí, te escucho bien. Ok, entonces, hay un área muy bonita de la matemática que se llama matemática discreta. La matemática discreta trabaja en algo que se llama conjuntos discretos. ¿Y qué rayos es un conjunto discreto? Un conjunto discreto es un conjunto que se parezca a los números naturales. ¿Qué significa eso de que se parezca? Que un conjunto se parezca a los números naturales significa que podemos contar los elementos de ese conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú... Mmm, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Ya, ¿te diste cuenta cómo cuando te preguntan tu edad siempre das un número natural? Nunca, generalmente nunca dices tengo 15.6 años o 15.7 años. No, dices 15 y ya. Estamos trabajando en un conjunto que se parece al conjunto de los números naturales y por lo tanto es un conjunto discreto. Eso es un conjunto discreto, un conjunto que se parece a los números naturales. O que podemos contarlo como los números, como con los números naturales. Por ejemplo, voy a dibujar un conjunto, vamos a ponerle conjunto. Vamos a poner estrellita, cuadradito, circulito, ovalito. Ajá. Eso es la matemática discreta. La matemática discreta trabaja con conjuntos que se parecen a los números naturales. ¿Y los números naturales cuáles eran? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, cuando se parecen, decimos que podemos contarlos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estrellita, le puedo dar el 1, al cuadradito le puedo dar el 2, al ovalito le puedo dar el 3, al circulito le puedo dar el 4. Eso significa que sean parecidos, ¿sí? Que el conjunto en el cual estoy trabajando, ¿mande? ¿Segura, segura? Eso significa que sean parecidos, que yo puedo contar con los números naturales el conjunto que está con el cual voy a trabajar. Eso es la matemática discreta a grandes rasgos. En las matemáticas discretas surge un tema que se llama permutaciones y combinatoria. No. Conmutación simplemente es un cambio. Y permutación, bueno, pues es que en sí es lo mismo. O sea, sí, es lo que estoy viendo, que no se está pintando. Dame un momentito en lo que se pinta mientras te voy platicando. No, permutación y ¿qué me dijiste? Y ¿qué otra cosa dijiste? ¿Sofía? ¿Permutación y qué? Conmutación. Conmutar es es que son palabras muy parecidas. Pero aquí a permutación nos vamos a referir a intercambio de posiciones. ¿Sí? Dame un momento, no sé por qué no se pinta. No, también me ha llegado a pasar en otras clases, pero creo que más contigo, no sé por qué. Yo creo que mi internet falla a esta hora, dice, vamos a fallar. Ya sé por qué. Ya sé por qué me está fallando. Es que alguien prendió el microondas. Ya me imagino por qué entonces.
del Wi-Fi. Y es que yo, el Wi-Fi, imagínate que está... mi casa es muy larga, está muy alargada. Entonces, el Wi-Fi, imagínate que está en... yo estoy en un extremo de la casa y el Wi-Fi está puesto en el otro extremo. Entonces tengo que utilizar un repetidor de señal para que llegue hasta donde yo me encuentro. Sí sirve, pero con el uso de, por ejemplo, en medio del repetidor de señal está el refrigerador, que es metálico e impide el paso de la señal. Y también está el microondas. Entonces, cada vez que alguien prende el microondas, a esta cosa se le va la onda. Hace interferencia. ¿Te acuerdas que me preguntaste la otra vez que si puede haber em, ¿cómo se llama? Contaminación en cuanto a las señales? Y te dije que sí. Bueno, pues a eso nos referimos. Con contaminación con las señales con las ondas. A que a veces unas ondas hacen interferencia con otras. O sea, por ejemplo, ahorita me hace interferencia el microondas. Pues eso tendrías que ser más ingeniera o física para trabajar con ello. Ah, no, no, eso no te lo enseñan. Te enseñan ondas. A ver, enseñan ondas en prepa. Pues a lo más que te van a enseñar de ondas y de señales, mm, son rayos gamma, pero también es una onda. Sí, son ondas gamma, también se puede ver como una onda. Pero eso más te lo platicarían en física o en química, más que en matemáticas. En matemáticas no. Te lo enseñarían. Y es que la verdad también el programa pierde mucho el tiempo en física clásica, en mecánica, en movimientos y cosas así. Cosas que, bueno, personalmente me aburren. Me parece más divertido trabajar con ondas, como lo estás diciendo, y me gustaría que enseñaran a explotar cosas, pero bueno, eso no viene en el programa, ¿verdad? Bueno, entonces en las matemáticas discretas hay algo que se llama permutación y combinatoria. Una permutación es el cambio de posiciones, ¿sí? Tú dirás que sí es muy complejo, y la neta es que sí está muy complejo el nombre. Es muy complejo el nombrecito como para lo que se hace, ¿no? Espérame tantito, déjame alcanzo aquí hay unas hojas. A ver. Ay, ya tiré mi cartera, bueno, está bien. Ah, caray, estas no son las hojas que quería. Ah, no, sí son. Pero no sé si viene lo... No, no, y las alcancé, pero no viene lo que yo quería. Bueno, está bien. Ok, entonces, vamos a ver, sí, la permutación es el intercambio de posiciones. ¿Y a qué me refiero con intercambio de posiciones? Supongamos que, supongamos que, que hay, mm, supongamos que hay números del 0 al 4, o sea, el 1, el 0, el 1, el 2, el 3. Mejoras el 3 para no complicarnos la vida. Y tú tienes que escoger el orden de estos números para ganar una rifa. Entonces tienes 4 lugares. ¿De cuántas maneras sería posible elegir estos números? A ver, ¿tú cómo te imaginas que podrías hacerlo? O sea, si yo te pregunto, tienes que elegir el 0, el 1, el 2 y el 3, tienes que elegirlos. Por ejemplo, una posible posición podría ser el 0, 1, 2, 3, ¿no? Otra posición sería, esta es una permutación, ajá. ¿Cómo que en lenguaje?
Ajá. Voy a calcular las permutaciones de estos elementos. O sea, cuántas posiciones, cuántos cambios de posiciones diferentes hay entre sí. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3 es una. Pero yo también puedo intercambiar el 3 y el 2 y ya tengo otra permutación. Y es diferente. ¿Sí? ¿Cuántos cambios habría? 16. Mm, a ver. A ver, dame. Ok. Pues más o menos. Más o menos por ahí. A ver. Lo primero que tendríamos que hacer, por ejemplo, es elegir esta posición. Vamos a utilizar algo que se llama principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación nos dice que podemos elegir, podemos ver cuántas veces, de cuántas maneras diferentes se puede hacer unas tareas. Por ejemplo, la tarea va a ser aquí, elige un número para esta posición. ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer? De 4 maneras diferentes. Entonces, para elegir este se hace de 4 maneras. Vamos a multiplicar por de cuántas maneras se puede hacer la siguiente tarea. No, porque ya utilizamos un número. O sea, supongamos que ponemos ahí el 0. ¿Cuántas posibilidades hay ahora? Ah, ya me entendiste. 3. Para la siguiente. 2, 1, 24. 4 por 3, 12 por 2. Hay 24 permutaciones, no combinaciones, porque combinación es otra cosa, es permutación. ¿Cómo? Depende de lo que quieras hacer. O sea, si quieres hacer cuántas combinaciones hay entre esos dos, entre 3 blusas y 2 pantalones, primero tienes que elegir un pantalón y esa tarea, si tienes 3 pantalones, ¿de cuántas maneras se puede hacer? ¿Sí me expliqué en lo que quise decir? A ver, si te... ¿Hacer qué? No, yo puse ahí el ejemplo porque te estoy mostrando las posiciones que van a ocupar esos números. Pero no es necesario, como te digo. Por ejemplo, si tú quieres ver de cuántas maneras puedes combinar un pantalón y una blusa. Si tienes 3 pantalones y 2 blusas, tendríamos, por ejemplo, tarea 1, elige un pantalón. ¿Cuántos pantalones tienes? 3. ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer esa elección? No, de pantalones. 3. Ahora vamos con las blusas. Si tienes 2 blusas, ¿de cuántas maneras se puede hacer esa elección? 2. Pues de 2 maneras. Entonces, si multi... No, 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 no. A ver, vamos a ponerlo si quieres. A ver, vamos a escribirlo. Ve al pizarrón 3.
también es una permutación. Ejemplo. Más que una permutación, es una aplicación de algo que se llama principio de la multiplicación. Ahorita te explico más o menos qué es el principio de la multiplicación. No lo quería meter, pero bueno, ya lo metiste, entonces pues vamos por ello, ¿no? No está tan complicado. Ejemplo, tengo 3 pantalones y 2 blusas. ¿De cuántas maneras diferentes puedo elegir una combinación? Entonces, vamos a suponer, fíjate, lo vamos a deducir primero con dibujitos y después lo vamos a hacer con matemáticas, con el principio de la multiplicación. Y ahorita te digo qué es el principio de la multiplicación. Tengo 3 pantalones. Ay, no le puse. ¿Cuántos tengo? Ay, Arturo. Después, ¿por qué no te entiende? Tengo 3 pantalones. Ay, pues es que no activé. Ay, ya me equivoqué. Tengo 3 pantalones y con razón es que desactivé el botón de los números. Ok, tengo 3 pantalones y 2 blusas. Entonces, supongamos que tengo el pantalón 1, lo voy a poner así. Tengo el pantalón 1, el pantalón 2 y pantalón 3. Y tengo blusa 1 y blusa 2. Supongamos que, por ejemplo, el pantalón 1 pues que sea azul, el pantalón 2 que sea verde, el pantalón 3 que sea amarillo, el pantalón, la blusa 1 que sea blanca y la blusa 2 que sea roja. ¿Qué te parece? Ahora, supongamos que elegimos pantalón 1, elegimos el pantalón 1. Entonces, hay dos maneras de elegir una blusa. Podemos elegir la blusa 1 o podemos elegir la blusa 2, ¿no? Entonces aquí, ¿qué? Entonces aquí, ¿cuántas selecciones diferentes hay? Para el pantalón 1 y cuántas... Hay 2 selecciones. En este caso vamos a decirlo elecciones, porque no estamos intercambiando las posiciones. Cuando decimos permutación, estamos intercambiando posiciones. Aquí no me interesan las posiciones, aquí me interesan las elecciones. Entonces hay 2 elecciones, ¿sí? Vamos por el pantalón 2. El pantalón 2 es el color verde. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo mismo, ¿no? Hay 2 maneras de elegir blusa 1 y blusa 2. ¿Cuántas selecciones hay? 2 selecciones otra vez. Y nos vamos por el tercer pantalón. Entonces tenemos pantalón 3 que sea amarillo. Y hay 2 selecciones de blusa. Blusa blanca y blusa roja. Entonces... Ay, ya me equivoqué. Entonces, ¿cuántas selecciones hay? Hay 6 selecciones. Entonces, hay 6 maneras diferentes de elegir un pantalón y una blusa. ¿Ok? Ahora ve al siguiente pizarrón y te voy a escribir el principio de la multiplicación. Ya me equivoqué. Entonces, principio no es el mismo. Ahorita vas a ver.
A ver, ¿a qué te refieres? Ahorita lo vemos, fíjate, ahorita vas a ver que es lo mismo. El principio de la multiplicación dice, si la tarea 1 se puede hacer de n maneras diferentes y la tarea 2 se puede hacer de m maneras diferentes, entonces ambas tareas se pueden hacer de m por n maneras diferentes de forma, no, maneras diferentes simultáneamente, ok. Ahí está, principio de la multiplicación. Si la tarea 1 se puede hacer de n maneras diferentes y la tarea 2 se puede hacer de m tareas diferentes, entonces ambas tareas se pueden hacer de m por n maneras diferentes simultáneamente. ¿Qué me refiero simultáneamente? Que van a ser las dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a volver a escribir el ejemplo. Si tengo 3 pantalones y 2 blusas, ¿de cuántas maneras los puedo combinar? Entonces, la tarea 1, vamos a poner tarea 1, elige un pantalón. ¿De cuántas maneras se puede hacer? 3 formas diferentes, ¿no? Tarea 2, elige una blusa. ¿Cuántas maneras se puede hacer? Entonces elegimos una blusa y hay 2 maneras, 2 formas de hacerlo. Entonces la tarea 1 se puede hacer de 3 formas y la tarea 2 de 2 formas. Entonces si multiplicamos 3 por 2, ¿cuánto nos da? 6. Sí, como sea, m, n es lo mismo. Pensando en la definición, ajá. Y ¡tadán! Ya no hicimos dibujo. Nos salió lo mismo que en el anterior, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Vamos a verlo más a detalle si quieres. A ver. ¿Qué pasó? No. Mm, es que se te está olvidando algo. Se te están olvidando muchas combinaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú ahí tienes la combinación 0, 1, 2, 3, ¿no? No, es lo mismo, pero no lo has visto. Ahorita vas a ver cómo sí es lo mismo. Pero, bueno, ya lo borraste. Fíjate, vamos a hacerlo. Vamos al pizarrón 5. Y lo voy a escribir. Se deben elegir números
del 0 al 4 para... Se deben elegir números del 0 al 4. No se pueden repetir. A ver, espérame tantito. Ay, ya se me... Ay no. Para ganar una rifa, se deben elegir números del 0 al 4. No se pueden repetir los números. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden elegir los números? Ya está, ve al pizarrón 5, por favor. Vamos a aplicar el principio de la multiplicación. Entonces, vamos a poner, digamos que esta es la posición 1. ¿Sí? Vamos a ponerle P1 y P2, P3 y P4. Sí, tienes razón, sí, porque me canso escribiendo. Y no me llega mi stylus, no me llega, me lleva. Entonces, tenemos los números 0, 1, 2. Observa que aquí no me importa el valor de los números. ¿Sí? Ay, no, pero era del 0 al 3. Para que, bueno, lo podemos hacer igual, pero le voy a poner del 0 al 3. Porque si no ya me paso de posiciones. Entonces, fíjate, la tarea 1, observa cómo vamos a aplicar el principio de la multiplicación. Tarea 1, elige un número para la posición P1. ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer esa tarea? 4 formas. Tarea 2. Siempre. Lo que pasa es que en la manera en la que tú lo hiciste, se te olvidó hacer una combinación. Se te olvidó un intercambio. Por eso no te sale. Ahorita lo hacemos con un diagramita si quieres para que observes. Eso sí, nos va a... ¿Sí? Ahora vamos a ver, tarea 2. Elige un número para la posición 2. ¿De cuántas maneras se puede hacer? De 3 formas. Ay, lo puse abajito. Y nos vamos a la tarea 3. Elige un número para la posición 3. ¿De cuántas maneras se puede hacer? De 2 números diferentes, ¿no? O sea, hay 2 formas. Y la tarea 4, ¿de cuántas maneras se puede hacer? ¿De cuántas? Para la posición 4, pues sí, el único número que nos sobra, ¿no? Entonces, por el principio de la multiplicación, sería 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. 24 formas diferentes. ¿Sí? Ya lo hicimos con el principio de la multiplicación. Pero, por ejemplo, en el caso de las blusas es más sencillo utilizar el principio de la multiplicación. Pero esto también que acabamos de ver se puede ver como una permutación. Una permutación es el intercambio de posiciones. O sea,
yo voy a poner el 0, el 1, el 2 y el 3 ahí. ¿Y de cuántas maneras yo los puedo combinar, los puedo mover para que me den números diferentes? Entonces eso es una permutación. ¿Y qué me ayuda a calcular el número de permutaciones? Observa. Ve al siguiente pizarrón, por favor. Teorema. Si tenemos n objetos y r posiciones, las permutaciones de esos, ay, ya no quepo, de esos n objetos en las r posiciones lo denotamos como P n r y se calcula como las permutaciones de los n objetos en r posiciones es igual a el factorial de n sobre n menos r, el factorial de n menos r. ¿Sí? Observa cómo, si nos vamos al ejemplo de las blusas, ¿cuántos objetos? Ah, no, el ejemplo de los números, perdón. ¿Cuántos objetos hay? Ay, lo puse muy hasta allá. No. ¿Cómo? No es por, sino que ahí el paréntesis nos indica cómo estamos trabajando las letras, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, ¿cuántos objetos teníamos en el ejemplo de los números? 4. Entonces n sería 4. ¿Y cuántas posiciones diferentes había? No. ¿Cuántas posiciones para sortear los números? 4. Entonces sería factorial de 4 sobre 4 menos 4, el factorial de 4 menos 4. Entonces el factorial de 4 lo dejamos ahí todavía. 4 menos 4 es 0. Por esto es que el factorial de 0 tiene que ser 1, porque si fuera 0, el factorial de 4 entre 0 no se puede hacer. No sé si sepas, pero dividir entre 0 no se puede. ¿Sí lo sabías? Luego vemos porque tú que tienes tú que tienes dispositivos con iOS, pregúntale a Siri cuánto es 0 entre 0 y te va a dar una respuesta muy curiosa. A ver, inténtalo, sí, de una vez. Mientras le doy una mordida aquí a mi vaso con yogur. La Siri. Ahora pregúntale cuánto es 0 entre 0. La respuesta en español de México es diferente. Como que la tienes. Se oye diferente a la que yo. Igual es por los audífonos, pero
pero la oí un poquito diferente. Ahí se oyó como raro, pero bueno, no importa, no importa. Entonces ya entendiste que no se puede dividir entre cero, ¿no? Porque si no a Siri le da algo y pues como que se pone filosófica y no queremos que los robots filosofeen aún, porque pues es malo para nosotros, ¿no? Hay muchas películas que prueban que es malo. Entonces, pues ya está. Factorial de 0 es 1 y el factorial de 4 es 4 por 3, 12. Por 2, 24. Por 1, 24. Entonces es 24 entre 1 y es 24. Entonces, ¿ya viste cómo la forma... ¿De dónde sacamos qué? ¿Cómo que de dónde lo sacaría? Porque el factorial de 4 es 24. Es lo que vimos en un principio, el factorial de un número. Es la formulita, pero lo aplicamos en el problema de los números. O sea, había 4 números, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y había 4 posiciones diferentes. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo intercambiar esos números? Pues es factorial de 4 entre el factorial de 4 menos 4. ¿Sí? Eso es una permutación. Bien, algo parecido. Ya vimos ahorita un poquito de permutaciones. Pero realmente las permutaciones no es lo que me interesa. Es interesante, sí es muy interesante. Ya vimos ahorita, le podemos dar unas aplicaciones. Incluso, ¿sabías que podemos calcular el número de contraseñas que se puede hacer con un teclado, por ejemplo, de combinaciones y de permutaciones? Eso lo utiliza mucho la gente que hackea sistemas. Sí, sí, porque hay que contar, hay que intercambiar, hay que permutar las combinaciones y todo esto para, para ver cuántas maneras posibles hay de atinar a la contraseña. Si le atino, no es cosa fácil. La gente que se dedica a eso tiene equipos de cómputo muy potentes, o sea, nuestras computadoras de nosotros, tuya y mía, no nos servirían para eso. Pero esas personas tienen equipos de cómputo para poder adivinar las contraseñas. ¿Por qué? Porque fallan, tienen que volver a entrar, fallan, tienen que ir calculando muchísimas. Imagínate, fíjate, en tu calculadora calcula el factorial de 10. Sería 10 por 9 por 8 por 7. Y ve qué número te da. Un solo. Ah, factorial de 5. Ok. Pero ponme el signo de factorial. ¿Y dónde está? Aquí ya lo. Eso. Ujú. Por ejemplo, el factorial de 9, ajá, si no incluyes pero también, no nada más es eso. ¿Por qué? Porque tú ahí estás suponiendo que las posiciones son 9, pero tú no sabes si las posiciones son 9 nada más. O sea, hacemos permutación de 9 objetos entre 4 posiciones. O sea, P de 9 objetos en 4 posiciones. O sea,
por ejemplo, nosotros bloqueamos nuestra tableta, nuestro teléfono normalmente con un NIP, y que es un número que va del 0 al 9, con dígitos, perdóname, que van del 0 al 9, son 10, y normalmente lo hacemos de 4 posiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿podemos calcular eso? Claro que sí, como yo, fíjate. Pero no serían 9, serían 10, porque también va ahí el 0. Sería factorial de 10. Ahí déjame borro esto. Sería factorial de 10 entre 10, entre el factorial de 10 menos 4. Y esto, por ejemplo, lo podemos calcular como 10 por, fíjate lo que voy a hacer, 10 por 9 por 8 por 7 por factorial de 6. No, por 0 no. No, pero se toma en cuenta como un objeto el 0 también. Y 10 menos 4 es 6. Y nos queda el factorial de 6. Y así puedo cancelar factorial de 6 con factorial de 6. Y esto me quedaría... Ay, me equivoqué de color. Esto me quedaría como 10 por 9 por 8 por 7. ¿Y eso cuánto es? ¿Me puedes decir, por favor? ¿O lo puedes anotar? Ajá, 10 por 9 por 8 por 7. Ah, ya hice el cálculo. 8 por 9, 72. Por esa. Sí, es que 7 por 7, no sé dónde te dio 36. 50. Mm, No, está bien. Pues hay 5040 posibilidades diferentes para una contraseña con solamente números de 4 dígitos. Ajá, atínale. Claro, claro que sí. ¿Cuántas letras tenemos en nuestro abecedario? Me parece que 24, ¿no? 24, ya si contamos la ñ y si contamos, anda entre 24 y 26, ¿no? Entonces hay que elegir entre 26 caracteres más tantos números más, y hay que tomar en cuenta cuántos espacios vamos a tomar para determinar el número de control. O sea, es un chorro. Está bien que queramos calcular todo eso, pero sí está grande el número, ¿eh? ¡Tadán! Principio de multiplicación. No, de hecho, el principio de multiplicación nos regala esta formulita para calcular permutaciones. Esto viene del principio de la multiplicación. No me voy a poner a demostrarlo ahorita porque no me vas a entender. Está un poquito complicado bueno, no está complicada la demostración, realmente es muy difícil, pero nos falta crecer, ¿no? Un poquito más para poder entenderlo. Ahorita, créeme. Créeme, con unos ejemplines, ya créeme. eh, Dame un momento, creo que... A ver, ¿por qué tengo una llamada perdida? Ay, de mi papá. ¿Por qué? Mi papá está en la casa. No sé por qué me marcó. Bueno. Eh, ya veo que sí se me acabó un poco el tiempo y todavía me falta. Mañana vamos a ver las combinaciones. Ahorita con permutaciones
tienes suficiente para que pensarlo en la noche, ¿no? Y te pongas a calcular un montón de cosas y así lo quieres. Si quieres sacar tu ropa y ver cuántas combinaciones puedes hacer, puedes hacerlo. Sí, con matemáticas. Y tu mamá entra a tu cuarto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sacaste tu ropa? "Ah, estoy calculando cuántas combinaciones puedo hacer." Em, y también ya vimos ahorita un poquito de permutaciones, un poquito. Mañana vamos a hablar de las combinaciones. ¿Qué es una combinación? Y vas a ver por qué, o bueno, vamos a ver cómo se relacionan las combinaciones con el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. Y nos vamos a poner a calcular los, ¿cómo se dicen? Nos vamos a poner a calcular diferentes binomios de Newton de diferentes potencias. En realidad podemos hacerlo sin ver todo esto. Pero bueno, ya que veo que eres una persona con harta curiosidad y inquieta de mente, pues te dejo algo para pensar, ¿no? Entonces, pues ahí tienes un poquito más. Ahí ya le puedes presumir a tu amiga coreana. A mí ya me enseñaron a calcular permutaciones. No sé de qué me sirvan, pero ya lo sé calcular. Es que en nuestro lenguaje, a veces hay que tener cuidado. En nuestro lenguaje normal, bueno, en nuestro lenguaje cotidiano, mejor dicho, em, combinar es simplemente intercambiar cosas, ¿no? Aquí en matemáticas la permutación es cambiar el orden de objetos, ¿sí? Mientras que una combinación es los objetos que yo puedo seleccionar. O sea, la combinación es una selección de objetos. No me interesan sus posiciones y no me interesa quién va primero y a quién selecciono primero y a quién selecciono después. Aquí no me interesa. En la permutación sí me interesa. ¿Por qué? Porque si yo intercambio dos posiciones, ya es una cosa diferente. Si en una combinación yo intercambio las posiciones, no me importa, sigue siendo lo mismo. Esa es la diferencia en matemáticas de una permutación y de una combinación. ¿Sí? Una permutación también es una combinación. Es que son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que en la combinación el orden me importa. En la permutación el orden me importa. En la combinación no me importa. No me va a importar el orden. O sea, me da igual si yo selecciono el qué número selecciono primero. ¿Sí? En la permutación sí me importa, porque la permutación habla sobre posiciones y en la combinación hablamos sobre selección. Y no importa quién seleccione primero, pero en la permutación sí me importa las posiciones de lo que yo vaya seleccionando. En matemáticas esa es la diferencia. ¿Sí? Pero mañana lo vamos a platicar un poquito mejor. Y vamos a ver ejemplos de lo que son las combinaciones. ¿Alguna duda? ¿Segura, segura, segura? No, no es que lo hayas entendido mejor, es que hay ejemplos que podemos ver. Yo creo que entonces serías una muy buena geómetra. Bueno, llega un momento en el que en geometría ya no podemos pintar las cosas, ya se ponen muy locas. Pero igual y tu manera de aprender, tal vez eres muy buena en la matemática, pero de... Ah, no, 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 excelente. Pero también hay que aprender a cómo ver. O sea, los ojos nos sirven para ver, pero no es la única manera en la que podemos ver. Nosotros en matemáticas vemos con las demostraciones. O sea, a veces, por ejemplo, si yo te pongo esa fórmula ahí
Si yo hubiera comenzado mi clase hablando de esa fórmula ahí, tú me dices, pues quién sabe qué rayo sea eso. Pero ya con ejemplos, y ya hablándote del principio de la multiplicación, hablándote de qué es una permutación, hablándote de qué es un número, de qué es el factorial de un número, pues ya me entiendes más, ¿no? Ya ves, con álgebra te cuesta más trabajo porque tal vez los ejemplos no son tan sencillos, porque tú nada más ves letras, ves números y dices, bueno, ¿y esto de qué rayos me va a servir? No te puedo poner ejemplos tan bonitos como te los puse aquí, porque no se presta. Pero entonces, esos temas los vemos con números. O sea, yo puedo aplicar mis propiedades algebraicas a los números que ya conozco y de esa manera me puede ayudar a ver que lo que estoy diciendo en algebrita con letras, como se cumple con números, también se cumplirá con letras. Es otra manera de ver. Eso es lo que creo que te faltaría un poquito, como aprender a ver, cuando a veces parece que no podemos ver. Este, pues estos temas son sencillos porque están tan bonitos, son elegantes. Este, esa N con ese signo de exclamación se ve, se ve potente, se ve impresionante, ¿no? No todos los días vemos una N y un signo de exclamación. Entonces, pues se ve bonito, ¿no? Ahí está una foto para el Instagram. Mm, Como te digo, vamos a ver las combinaciones y vamos a ver esto cómo se relaciona con el binomio de Newton. Cómo lo podemos, cómo se relacionan. Y me puede ayudar acá. Bueno, no es que me pueda ayudar, sino que en realidad el binomio de Newton y el triángulo de Pascal son dos maneras diferentes de ver la misma cosa. El mismo objeto de matemática lo vamos a ver desde el triángulo de Pascal, desde el cálculo de raíces desde el cálculo de binomios a la n potencia, o sea, potencias muy grandotas, y desde matemáticas discretas, en especial desde combinatoria. O sea, la misma cosa la vemos desde tres lados diferentes, y eso es lo bonito de la matemática, que si no me sé una manera, puedo llegar de otra y de otra y de otra. Y muchas veces lo que tengo en un lado lo puedo utilizar para el otro lado. Esto se presta muy, muy bonito. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿No te hice llorar? Ok, pues entonces aquí terminamos por el día de hoy.